Somos el grupo número 3 conformado por Jairo Malán y Marco Robalino y vamos a presentar a continuación las aplicaciones de flotación y estabilidad a equipos, donde abarcaremos el funcionamiento y la explicación física con sus correspondientes expresiones matemáticas que lo avalan. Hidrómetro. ¿Qué es un hidrómetro? Es una herramienta que se utiliza para medir y determinar cuál es la velocidad, el peso, la fuerza y el caudal de los líquidos. Su funcionamiento se basa en el concepto de flotabilidad. Por lo general, se calibra y gradúa con una más de escalas como la gravedad específica y es muy empleado en diversas áreas como la biología, química, ingeniería civil, entre otras. Base teórica. El principio de funcionamiento opera según el principio de desplazamiento descubierto por Arquímedes. Según la ley de la hidrostática, cuando un objeto se sumerge en un líquido, una fuerza de flotación actúa sobre él. Su valor es idéntico al peso del agua desplazada. Dado que la composición del líquido es diferente, la fuerza de flotabilidad será diferente. Por lo tanto, el producto entre el volumen de agua desplazada, la altura o distancia de desplazamiento y la densidad del líquido serán igual al peso del cuerpo introducido. Funcionamiento. Para ello necesitan tubos de ensayo capaces de almacenar líquidos en un tiempo determinado. Luego de esto se agrega al líquido a ser analizado. La dimensión de la muestra puede ser grande o pequeña. Existen algunas muestras que no pueden ser analizadas. Al comprobar el estado del mismo, se introduce el hidrómetro para analizar las variaciones del líquido. Seguidamente se chequea la temperatura del hidrómetro y a partir de entonces, cada 5 minutos deberás evaluar la temperatura, dado que la temperatura influye en la evaluación final, haciendo las anotaciones correspondientes para la verificación de las variaciones del líquido. Alcoholímetro. ¿Qué es un alcoholímetro? Es un tipo específico de densímetro, con la particularidad de que está diseñado para determinar el grado de alcohol, es decir, el porcentaje en volumen de etanol sobre el volumen total que contiene un determinado líquido. Base teórica. Todos los densímetros se rigen bajo el principio de Arquímedes, donde el rasgo que lo diferencia es el calibrado y los parámetros específicos asignados a la medición del fluido en cuestión. Funcionamiento. El aparato consiste en una ampolla sellada de vidrio o de algún plástico translúcido y resistente a los golpes, con un lastre en su parte inferior y con un mástil cilíndrico cuyo hueco dotado de una escala graduada en su parte superior, el cual podemos observar en la diapositiva. La combinación del lastre, más denso que el líquido a medir, y del aire, que contiene la ampolla, el más ligero, hacen que el dispositivo pueda flotar semisumergido en posición vertical para un determinado rango de densidades de líquido a analizar. Normalmente la escala se tasa con los dos líquidos cuyos porcentajes de mezcla se desea conocer. Por ejemplo, agua destilada que marca un grado de 0% en la escala graduada, es decir, 0% alcohol, y etanol puro, que marca un grado de 100% en la escala, es decir, 100% alcohol. Entre estas dos marcas de flotación, la escala se divide en una graduación de 100 partes iguales, y dado que la densidad del etanol es sensiblemente menor que la del agua, el densímetro flotará en una posición más baja a medida que aumente la concentración del alcohol. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de las aplicaciones que tiene la flotación y la estabilidad en los equipos de medición. Los medidores de flujo tienen una amplia aplicación en el monitoreo y control de fluidos como son los líquidos y gases en sectores de la industria que pueden estar dedicados a la mecánica o a la alimentación o a la química o a la farmacéutica, entre otros. Existe una gran variedad de medidores de flujo, pero los que involucran un elemento flotante son los más adecuados para tuberías que tienen un diámetro menor a 10 centímetros. Un medidor de flujo de elemento flotante consiste en un cono transparente, usualmente de plástico o de vidrio. También hay algunos de acrílico y en su interior contienen un flotador, que también puede conocerse como bala. Pues tiene una geometría bastante particular, conformada por secciones cilíndricas y cónicas. También hay balas o flotadores que son una esfera, pero estas son más recomendadas para tuberías de un diámetro menor. El flotador se eleva en el tubo hasta que se alcanza un balance entre la fuerza gravitacional
que tira para abajo al flotador, y las fuerzas de flotación y el arrastre que empujan hacia arriba el flotador. En este corto video podemos ver cómo al cambiar el caudal que pasa a través del tubo, pues el flotador va a variar su altura. Viendo el funcionamiento de este instrumento que se conoce como rotámetro, pues es fundamental que su colocación sea vertical. Y para comprender el funcionamiento detrás de un rotámetro, pues hemos hecho un diagrama de fuerzas que nos muestra cómo se relacionan las fuerzas que afectan al flotador. Como podemos ver, las únicas fuerzas que intervienen en un flotador son la de atracción gravitacional, la fuerza de flotación hacia arriba y la resistencia del fluido, que va a generar un arrastre y también tendrá una dirección hacia arriba. La medición de un rotámetro se basa en la capacidad que tiene el flujo que atraviesa el tubo para desplazar verticalmente el flotador y incrementar su área de paso, alcanzando una altura directamente proporcional al flujo. Esto también va a depender de la viscosidad del fluido, la densidad del fluido, la densidad del flotador y la forma del tubo. La densidad del flotador debe ser necesariamente mayor a la del fluido al que se va a medir su caudal. La fuerza de arrastre va a surgir del área alrededor del flotador y va a depender de la naturaleza laminar o turbulenta del fluido. También va a estar sujeta a parámetros como el área que ocupa el flotador y el diámetro máximo que tenga el flotador. También va a estar relacionado con la viscosidad del fluido y la velocidad del flujo también. Otro uso común de la fuerza de flotación en la industria es la medición del nivel de líquidos. Estos instrumentos se emplean comúnmente en tanques de almacenamiento y emplean un flotador situado en el seno del líquido y que se conecta al exterior del tanque para indicar directamente el nivel de líquido en su interior. Esta conexión puede ser directa, puede ser magnética o hidráulica. Y por ejemplo, aquí en el directo se une el flotador por un cable y este cable desliza un juego de poleas y se une a un indicador en la parte exterior que tiene una escala. Este es el modelo más sencillo y antiguo y es un tanto inconveniente, pues las partes móviles están expuestas al fluido. Y aquí, por ejemplo, en tanques que almacenan derivados del petróleo, pues pueden causar que el flotador se atasque o se dañe la parte móvil que está aquí en el tubo guía. Y aparte no puede estar presurizado este tanque. Por otro lado, el de conexión magnética posee un tubo vertical con una pieza magnética dentro y sigue a un par de imanes que se encuentran unidos a unos flotadores que van a estar sujetos al nivel del líquido dentro del tanque. Y esta pieza magnética se une también a un juego de poleas y arrastra el indicador de un instrumento en la parte superior, o también puede funcionar con señales eléctricas, que en ese caso estaría conectado a un equipo que hace una transducción de señal y llegaría directamente a un indicador que puede ser digital. El principio detrás de estos flotadores, tanto el directo como el magnético, es el mismo y consiste que en la fuerza de flotación de estos debe exceder a la fuerza gravitacional para mantenerlos a flote. Esto se logra empleando un material de densidad inferior al del fluido a medir, que son generalmente hechos de plástico. Y como en el caso anterior del rotámetro, pues existirá una fuerza que tire hacia abajo el flotador y la fuerza de flotación que suspenda al flotador en el seno del líquido en caso de que su densidad sea menor a la del líquido a medir. Un flotador cumplirá su propósito siempre que la fuerza de flotación sea mayor al peso del flotador. Y bueno, aquí tenemos las referencias y pues eso sería todo. Gracias.